El tema sobre el que vamos a hablar es el indicado por el profesor Ballesteros, o sea, mirar la soberanía en relación al hombre, a la nación y a Dios. Como sacerdote no me corresponde en primer plano el enfoque político de la soberanía, pero sí corresponde el enfocar desde el punto de vista moral y desde el punto de vista cristiano, iluminar la vida del hombre, la vida de la sociedad y la vida de la patria. Y al mismo tiempo, precisamente porque la solución de nuestros problemas es espiritual, me corresponde proféticamente, de alguna manera, el arrojar o el sembrar semillas que caigan en el corazón de cada uno y que cada uno sepa en su corazón hacerlas fructificar. Precisamente por eso partimos del tema de la soberanía en el hombre y vamos a considerar la soberanía antes que como un derecho, como un deber. En general, cuando se habla de este tema, se plantea un derecho, una exigencia. La nación tiene derecho a ser soberana, el pueblo tiene derecho a ser soberano, etc. Nosotros señalamos la prioridad del deber sobre el derecho. El deber está antes que el derecho, y los derechos nacen de los deberes. Decía un poco en broma el padre Castellani, parodiando las famosas declaraciones de los derechos del hombre, que esos derechos del hombre se pueden reducir a dos. En primer lugar, el hombre tiene derecho a cumplir con su deber, y en segundo lugar, a que le den un garrotazo en la cabeza si no lo cumple. Esto puede parecer una broma, pero tiene mucha miga, tiene mucho fondo. El hombre tiene antes que nada deberes, y porque tiene deberes, tiene derecho. Porque un padre de familia tiene el deber de llevar adelante su familia, de alimentar y de educar a sus hijos, tiene derecho al trabajo, tiene derecho a la vivienda, tiene derecho a todas aquellas cosas que necesita para cumplir con su deber. Porque el hombre tiene el deber de crecer humana y espiritualmente, tiene derecho a la educación, tiene derecho a todas aquellas cosas que necesita para cumplir con su deber. Porque el hombre tiene deber de caminar por esta vida al encuentro de Dios, tiene el hombre el derecho a vivir y a practicar su religión sin que nadie se lo estorbe. Los derechos nacen de la conciencia del deber. Esta es la primera advertencia. La segunda me recuerda aquello del apóstol San Juan. Dicen que San Juan, ya viejito, repetía una y otra vez a sus discípulos: amaos los unos a los otros. Y algunos decían: al viejo siempre con lo mismo. Y hasta que algún discípulo se lo dijo, y San Juan habría contestado diciendo: bueno, es que si lo tomáramos en serio y nos amáramos los unos a los otros, las cosas serían muy distintas. A mí a veces me pasa eso. Yo repito y vuelvo sobre algunos temas fundamentales una y otra vez, porque creo que precisamente es algo que tenemos no solamente que escuchar y entender, sino que es algo que tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Por eso, al partir en el tema de hoy del hombre, voy a volver sobre un tema que varios de ustedes ya me han escuchado, pero para hacer después una aplicación o una extensión de ese tema a la dimensión social del hombre. Voy a empezar a hablar del hombre soberano para hablar después de las consecuencias de esa soberanía del hombre sobre la soberanía de la patria. Y este tema lo he planteado muchas veces con una imagen que tiene que hacer que nos quede grabado así gráficamente, que es la imagen del hombre vertical y la imagen del hombre invertido, es decir, del hombre puesto patas arriba, del hombre subvertido. El hombre patas arriba es el hombre de la subversión, el hombre vertical es el hombre soberano, es decir, es el hombre que es dueño de sí mismo, es el hombre que es señor de sí mismo. Es el hombre que tiene sobre su conducta dominio, es decir, imperio, aquello que llamaban los antiguos griegos hegemonikon, es decir, la hegemonía, el gobierno de lo superior sobre lo inferior. Y esta imagen del hombre, esta imagen espiritual del hombre, está expresada físicamente en el hombre tal como Dios lo ha creado. Y Dios al hombre lo creó sobre dos pies, es decir, lo creó vertical, a diferencia del animal que está creado en cuatro patas. Es una imagen que parece elemental, pero que es muy gráfica para lo que quiero decir. El hombre ha sido creado vertical en su cuerpo como una imagen de lo que tiene que ser en su alma.
El hombre fue creado vertical y con capacidad de mirar hacia lo alto. El animal ha sido creado sobre 4 patas y mira sobre todo hacia abajo. Y entre los animales, el que es, si ustedes quieren, la imagen de lo más animalizado que puede haber es el chancho, que no solamente está creado sobre 4 patas, sino que es curvo, o sea, como hecho para meter la cabeza en el barro y en la inmundicia. Que sabe el chancho de aviones y nunca miró para arriba, decía uno. En cambio, el hombre puede mirar para arriba, puede mirar hacia lo alto. El hombre en su construcción vertical tiene la cabeza sobre el corazón sobre el estómago, sobre el sexo y sobre los pies. Y esta construcción física del hombre es una imagen de su construcción o de su jerarquía espiritual. Por sobre todo está la cabeza, es decir, la inteligencia. Dios le dio al hombre la inteligencia para que el hombre pudiera conocer la verdad. Y después el corazón, es decir, la voluntad, para que el hombre, esa verdad que la inteligencia conoce, la amara como bien. Y luego viene la parte más física, sensible del hombre, es decir, las pasiones, los instintos. Y en el hombre vertical estas potencias están ordenadas, de tal manera que la inteligencia conoce la verdad, se la muestra a la voluntad como algo que hay que amar, y las pasiones del hombre y los instintos son capaces de hacer que el hombre se entusiasme por el bien y se entusiasme por la verdad. Ese es el hombre vertical, es decir, ese es el hombre soberano, el hombre que es dueño de sí mismo. El hombre que no se guía por el instinto, es decir, por lo animal, sino por la inteligencia que le muestra la luz de la verdad y que le ilumina la realidad con esa verdad. Es decir, el hombre prudente, el hombre que tiene una voluntad capaz de seguir la verdad. Es decir, el hombre justo, dispuesto a dar a cada uno aquello que le corresponde. El hombre que tiene fuerza y coraje para jugarse por el bien y la verdad. Es decir, el hombre fuerte, el hombre que es dueño de sus pasiones y de sus instintos. Es decir, el hombre templado. Es el hombre de las virtudes cardinales, que son como la base y el cimiento de las virtudes teologales que nos hacen mirar hacia Dios. A este hombre vertical, soberano, dueño de sí mismo, se opone el hombre subvertido, es decir, el hombre invertido, el hombre patas arriba. Eso es lo que quiere decir la palabra subversión. Y la subversión más profunda no es la subversión que se da en el plano político, no es la subversión que hace explotar una bomba o que comete un crimen, sino es la subversión que comienza en el interior del hombre. ¿Y cuál es la subversión en el interior del hombre? En primer lugar están los instintos y las pasiones. ¿Por qué se guía el hombre? La mayor parte de las veces. Me gusta, no me gusta, tengo ganas, no tengo ganas, me parece, no me parece. Y la voluntad flojita y debilitada viene a la cola de las pasiones para satisfacer todos los caprichos del hombre, y después la inteligencia, al final de todo, para justificarse, para decir que todo lo que a mí me gusta está bien y tiene que ser así porque a mí me gusta. Ese es el hombre subvertido, el hombre patas arriba, el hombre invertido, el hombre que es producto de una manera muy particular, tiene sus raíces esto en el pecado original, pero ese hombre es producto de una manera muy particular de este mundo en que vivimos, tal como se ha ido deshaciendo desde hace 4 siglos en ese proceso de apostasía de este occidente que todavía se llama cristiano, pero que es un occidente apóstata, que vive de alguna manera de los restos del cristianismo, como el nieto de Rochón sigue viviendo de la fortuna que con su trabajo amasaron sus abuelos. Ese hombre es un producto muy particular de este mundo. Vamos a señalarlo en algunos puntos fundamentales y después a indicar cómo la falta de soberanía en el hombre influye necesariamente en la falta de soberanía de la nación o de la patria. Esto puede parecer todavía un poco teórico, un poco en el aire, pero si lo miramos en concreto a este hombre invertido, a este hombre subvertido, nos encontramos de qué manera es una realidad en todas las cosas de la vida diaria. El primer punto que suelo tocar cuando hablo de esto, porque tal vez es el que lo muestra mejor, es el de la publicidad. Y empiezo por la publicidad comercial. La publicidad tiene 2 principios. El primer principio de la publicidad comercial dice: la función, el fin de la publicidad es crear necesidades donde no existen. Ustedes nunca van a haber escuchado un aviso que diga tome agua, compre fideos, compre azúcar. Mientras más necesario es un producto, menos propaganda necesita.
Mientras más inútil y más superfluo es, necesita mayor cantidad de propaganda. Ese es el fin. Ya nos está indicando la inversión del concepto de la economía. La economía no está al servicio de las necesidades del hombre, sino que el hombre está al servicio de la producción de la economía, está al servicio de la renta, del interés. ¿Y esto cómo lo consigue la publicidad? El segundo principio dice: la mayor parte de la gente no piensa, sino que siente, y por tanto la propaganda no se tiene que dirigir a la inteligencia, sino que se tiene que dirigir a la sensibilidad, a los sentimientos, y entre los sentimientos, sobre todo, a los instintos. Yo recuerdo hace años atrás, yo estaba en Alemania, había en Alemania un diario, el Bild Zeitung, que era el diario más leído en Alemania, tiraba 4 millones de ejemplares diarios, un diario de gran tamaño, pocas hojas, con muchas fotos, muchos títulos grandes, poco texto para leer, es decir, el mínimo de pensamiento necesario. Y una vez le preguntaron al director del Bild Zeitung: ¿cómo hace usted para tener tanto éxito con su publicación? Bueno, dice, yo parto del siguiente principio: la mayor parte de la gente no piensa, sino que siente, y yo he hecho un diario para gente que no piensa, para gente que siente. Esto en Alemania, nación de músicos, nación de pensadores, de filósofos, de artistas, nación de cultura. El diario más vendido es un diario hecho sobre ese principio: la mayor parte de la gente no piensa, sino que siente. Podríamos analizarlo esto extensamente en la publicidad comercial, pero yo recurro a pocos ejemplos, incluso hasta repetir el mismo ejemplo, porque es algo que tiene que quedar grabado. Cualquier propaganda que analicemos, podemos pensar en la televisión, podemos pensar en una imagen, en una fotografía de una revista, podemos pensar en un cartel. ¿A dónde nos lleva esa propaganda? ¿A dónde se dirige? A los sentidos, a los sentimientos. No se dirige a la inteligencia. Cuando el joven que quiere comprarse un auto abre una revista y empieza a mirar las propagandas y ve una foto muy bonita en colores de un auto, y al lado del auto una chica más bonita todavía, poco vestida de ser posible y recostada lánguidamente sobre el auto. Por más idiota que sea, sabe que si compra el auto, la chica no viene de yapa junto con el auto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde se dirige esa propaganda? No a la inteligencia, se dirige a asociar una marca de auto con un sentimiento de placer. Esto lo señalo también, no solamente en lo visual, sino en lo auditivo. Cuando en francés, que es la lengua del amor, decía una propaganda Peugeot je t'aime, yo te amo, y eso en un tono insinuante, estaba haciendo el mismo trabajo. Y así cuando se asocian imágenes de éxito, de triunfo, de placer, cuando una marca de cigarrillos, cuando una gaseosa, se asocia una marca de algo de éxito en la vida, el jabón que usan las artistas de cine, el cigarrillo de los ejecutivos, fumate un Camel, el sabor de la aventura, o sea, asociado con una imagen viril, con una imagen, o sea, todas esas propagandas, ¿a qué se dirigen? Cuando muestran en la publicidad comercial, en un corto de televisión, muestran un grupo de muchachos y de chicas practicando algún deporte, que siempre es un deporte elegante. Nunca he visto un aviso de eso donde estén pateando una pelota de trapo en el potrero de la esquina. No, siempre es un deporte caro, o yodo, esquí acuático, o algún club de lujo, algún ambiente. Y luego ese grupo de muchachos y chicas, cuando han terminado el deporte, sudorosos pero contentos, vienen corriendo, sonrientes, hacia dónde se encuentra la gaseosa que los va a hacer felices. Y entonces la televisión suele trabajar en ese momento, ¿de qué manera? Con cámara lenta. Aparecen ellos como flotando en el aire, como flotando entre nubes. Eso también está tocando los sentimientos. Quiere dar una imagen de vida fácil, una imagen de vida sin preocupaciones, sin problemas. Como si la misión del hombre, como si la función del joven fuera pasar por la vida así, flotando en el aire, sin responsabilidad, sin problemas, sin compromisos. Hay que divertirse, total, vivimos por poco tiempo, la vida hay que aprovecharla, hay que aprovechar la vida fácil. Esas son las imágenes que trabajan en la publicidad comercial. Podríamos indefinidamente seguir señalando imágenes. Y me limito a indicar lo siguiente: la presencia en esto del sexo, la presencia del sexo en la publicidad. Entre los instintos del hombre, o sea, entre las inclinaciones fundamentales del hombre, la primera de esas inclinaciones es el instinto de conservación, es decir, de conservación de la propia vida. El segundo
puesto por Dios en el hombre es el instinto sexual, es decir, el instinto de conservación de la especie. Es un instinto importante. Se ordena a expresar el amor y se ordena a la conservación de la vida sobre la tierra. Y por eso cuando Dios se lo dio al hombre, el sexo no es malo, el sexo es creado por Dios, nosotros podemos usarlo mal, pero es algo de suyo bueno, pero es en el hombre un instinto fuerte. Y precisamente porque es un instinto fuerte, con facilidad se desordena. Y por eso con tanta insistencia aparece en la publicidad comercial la imagen de sexo, la imagen que trabaja sobre el cuerpo, la imagen que trabaja insinuando determinados aspectos o determinadas partes del cuerpo, la imagen que trabaja sobre el cuerpo del hombre y sobre todo sobre el cuerpo de la mujer, el uso del sexo como una carnada, como un anzuelo, como un gancho para ofrecer un producto, para conseguir esa asociación de ideas, la idea de placer, el instinto suelto asociado a una marca de cigarrillos, a una marca de bebida, a una marca de moto, una marca de auto, a una marca de jean, a una marca de cualquier otro producto que la televisión nos quiere enfocar o que nos quiere ubicar. Es algo que en este momento lo estamos viviendo de una manera muy particular, Estamos viviendo un destape, no es algo nuevo. Ya hace bastante tiempo que alguien me decía una vez, perdonando la expresión, dice: uno mira televisión y parece que no es televisión, sino que sería culovisión. O sea, porque en muchas publicidades de la televisión, los primeros planos de la parte posterior de una serie, sobre todo de señoritas, parece que fuera precisamente la carnada que sirve más para enganchar o para vender un producto. Y esto actualmente ha llegado a tal grado que no hace mucho tiempo veía, cuando uno anda caminando por la calle, y sobre todo yo que siempre llevo el uniforme, ya le da vergüenza mirar los kioscos, ¿no es cierto? Pero uno no puede dejar de ver. Y había una revista donde figuraba precisamente ese personaje, el traste desnudo, fotografiado en primer plano, y debajo decía: el personaje del año. Y en otra revista la misma escena y decía, veamos la otra cara de las cosas. O sea, el personaje del año. El personaje del año, o sea, de qué manera se puede manejar al hombre, de qué manera se nos puede manejar a través de tocar no solamente los sentimientos, sino los instintos, y de qué manera a través de eso se puede animalizar al hombre. Cuando el cura habla de esto, dicen: claro, el cura ya está viendo pecado. No, precisamente es todo lo contrario. Cuando uno denuncia esto, es porque uno está defendiendo la dignidad del cuerpo, la dignidad del hombre, la dignidad de la mujer, la dignidad del matrimonio, la dignidad del misterio de la vida, la dignidad de la familia. Pero esto lo señalaremos después. Uno podría decir: bueno, pero en última instancia el tipo que compró la gaseosa, o el tipo que se creyó que iba a tener éxito en la vida porque fumaba esta marca de cigarrillos, que sembró. O el tipo que se siente importante porque se compró el reloj última moda y lo anda exhibiendo por ahí parado en la esquina o en la confitería, es un muchachito tonto. Pero ¿qué afecta eso? Si la cosa se quedara ahí, no llegaría hasta el fondo. Pero el problema está cuando por ese mismo camino nos imponen no una moda de vestir o una marca de cigarrillo o de gaseosa, sino que cuando por ese camino la mayor parte de la gente no piensa, sino que siente, nos imponen maneras de pensar y nos imponen maneras de vivir. Ahí está el problema. Yo señalaba de alguna manera, cuando hablo de esto, señalo alguna película que he visto, una película de tesis. Hay temas que uno los puede discutir con la inteligencia. El tema, por ejemplo, de la pena de muerte. Uno podría buscar argumentos a favor o en contra. No es el caso aquí de entrar en el tema, lo pongo como ejemplo solamente. Uno podría decir: bueno, la pena de muerte es como cuando en un cuerpo hay un miembro gangrenado, hay que cortarlo para salvar el cuerpo. O al revés, en contra uno podría decir: claro, pero el hombre no es solo un miembro en el cuerpo de la sociedad, es más que eso. Eso es una discusión en el plano de la inteligencia. Pero cuando la discusión baja del plano de la inteligencia al del sentimiento, ¿qué pasa? Yo vi una película hace muchos años francesa, Somos todos asesinos, en contra de la pena de muerte, y mostraba un pobre muchachito de un ambiente miserable que empezaba a robar por necesidad, luego venía la guerra, el tipo entraba medio por aventura en la resistencia francesa. Después de la guerra, lo único que sabía hacer el pobre tipo, y no por culpa de él, sino de la sociedad, era robar y matar. Entonces, en un asalto robaba y mataba. Y terminaba la película con el pobre tipo sentado en la silla eléctrica temblando antes de que bajaran la palanca y rezando para que hubiera corte de luz. Y
Y la gente salía del cine diciendo qué barbaridad, la pena de muerte. Pero si en lugar de eso hubieran presentado una película donde en vez de ser un muchachito simpático, es un criminal degenerado, un violador que abusa de una criatura, la mata y después la descuartiza y la quema en el horno del fondo de la casa, y eso se lo mostrara con escenas fuertes, la gente saldría del cine diciendo, pero claro, la pena de muerte es necesaria, por lo menos en algunos casos. No exagero, me lo decía una vez un preso en la cárcel de Olmos, hablando precisamente de un preso de esa especie. Me decía, pero mire, dice, para esta gente la pena de muerte, imagínese lo que ha hecho. Y el que me lo decía era jefe de una banda de asaltantes. Pero, claro, él era un tipo que se jugaba con la pistola en la mano. En cambio el otro era un criminal, era un degenerado que había asesinado a una criatura. Entonces, el jefe de la banda de asaltantes decía, no, para ese la pena de muerte. O sea, pero ahí no habría ningún argumento de la inteligencia, se toca un sentimiento. Y a través de los sentimientos nos imponen una manera de pensar. Si uno mostrara en una película la situación de una chica bonita y simpática que se casa con un novio que parece muy bueno, pero que después resulta que no era tan bueno y le hace la vida imposible y la martiriza y al final la abandona y la chica al final encuentra al príncipe azul y con él rehace su vida, la gente saldría del cine diciendo, claro, el divorcio, al menos en algunos casos, es una salida, como se decía en la campaña electoral. Y si no, o como no se decía, porque ese tema se hacía en la gallina distraída a todos los partidos, pero si uno mostrara en una película también, cargando las imágenes sentimentales, la situación de un pobre chico que tiene 2 papás y 2 mamás, y todo el sufrimiento que para él significa esa situación irregular de una familia que se ha deshecho, uno saldría del cine diciendo qué barbaridad, se divorcian y no piensan en los hijos. Estas cosas las pongo solo como ejemplo, no entro ni en el tema de muerte, ni en el tema de la pena de muerte, ni en el del divorcio, simplemente lo siguiente, no solo nos imponen el gusto de una gaseosa, sino que nos imponen maneras de pensar, o mejor dicho, de no pensar, pero maneras de reaccionar ante la vida, trabajando sobre qué, sobre los instintos y los sentimientos de ese hombre que, como tiene en primer plano los instintos y los sentimientos, como está patas arriba, se deja llevar de la nariz por eso. Otro punto en el cual esto aparece, y muy relacionado con lo de la televisión, es en el tema de los ídolos. ¿Qué era un ídolo para los antiguos paganos? Era un dios falso. Los cristianos rechazaban y se burlaban de ese culto de los ídolos. ¿Qué es un ídolo en la actualidad? Es un falso modelo. La juventud se educa no tanto por palabras, sino por ejemplos, por modelos. Cuando un joven admira a una persona, tiende a imitar esa persona. Por eso en la educación es importantísimo los modelos que se presentan a los jóvenes. ¿Y cuáles son los modelos que hay que presentar a los jóvenes? La patria tiene los héroes y la iglesia tiene los santos. El santo y el héroe. Esos son los modelos de vida para un joven. El héroe, que es el hombre de las virtudes humanas, del coraje, del sacrificio, del heroísmo, de la lealtad. El santo, que es el hombre de las virtudes sobrenaturales, y que cuando son cristianos se unen los dos. Porque el santo cristiano es un héroe, es alguien que ha vivido heroicamente las virtudes. Y el héroe cristiano, el que ha sido capaz de jugarse por una causa grande y verdadera, es un santo, o sea, es un hombre que ha hecho un sacrificio heroico por el amor de Dios. Y el santo y el héroe se unen ¿a dónde? En el mártir, es decir, en aquel que dio el testimonio hasta lo último, hasta la vida. Pero hoy, en nuestro tiempo de cobardía, en nuestro tiempo de compromiso, en nuestro tiempo de comodidad, en nuestro tiempo de no te metas, el santo y el héroe molestan, el mártir molestan a este tiempo de cobardía el ejemplo del mártir, y hay que ocultarlo. Y por eso no se habla más de los santos y de los héroes, y en cambio se habla de que, ¿cuáles son los modelos de la juventud? Los ídolos del deporte, los ídolos del cine, los ídolos de la canción, los ídolos de la televisión, los personajes de la historieta, los ídolos del éxito, del triunfo. Esos son los modelos que se presentan para la juventud, y son falsos modelos. No quiero decir con esto que si yo a un joven que le gusta el deporte, que diga, no, desde mañana no voy más a un partido de fútbol o no veo un partido de tenis por televisión. No le quiero decir a una chica que tire todos los discos y el retrato del cantante al tacho de basura. No, canta bien, bueno, fenómeno, lo escucho, terminó de cantar, se acabó. Juega bien al fútbol o boxea bien, magnífico, me gusta ese deporte, lo veo. Pero una cosa es que admire a este tipo cómo juega, o a aquel otro cómo canta, o a aquella artista que bien que actúa, y otra cosa es que a esos tipos yo los tome como modelo de vida.
Porque un tipo puede ser un gran deportista y una perfecta porquería como hombre. Puede ser un gran deportista y, sin embargo, ser un tipo que lo único que le interesa es la plata, que ha destruido su familia, que tiene un concepto de la vida donde no le importa nada de los demás. Porque un artista puede ser una maravillosa artista o tener una voz que a uno se quede extasiado escuchándola y, sin embargo, ser una mujer de mala vida. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es que me guste cómo juega el fútbol, cómo boxea, cómo juega el tenis, cómo canta, cómo actúa, y otra cosa es que ese ídolo sea un modelo en mi vida, porque ahí se está deformando al joven. Después señalaremos las consecuencias de esto. Otro punto en esto, que también va llevado por ese cambio de los sentidos, de los sentimientos. No hay cosa más veleta que los sentimientos, no hay cosa más veleta que el corazón del hombre, es el de la moda. La moda es un fabricante de gregario, de rebaño, y hoy una de las cosas a las cuales más se tiene miedo, lamentablemente a veces el joven, es de no ser como todos los demás, de no estar en la onda, de que lo miren a uno como un tipo anticuado, superado, de no estar en la última. Hay que seguir el rebaño, hay que ir donde van todos, hay que estar en la última moda en el vestir, en la última moda en el hablar, en la última moda en música, en la última moda en el libro que apareció, pero ¿cómo chicos todavía no lo leíste si todo el mundo lo ha leído? O sea, hacer lo que hacen todos. Y esa moda lleva a la imitación, y la imitación lleva a la nivelación, y la nivelación lleva al rebaño. Nadie se atreve a ser distinto, el temor de ser distinto, el temor de tener una opinión personal, el temor de decir no me gusta cuando todos se quedan mirando con la boca abierta, el temor de ser alguien que no piensa como los demás del grupo y que lo miran como un bicho raro. ¿Por qué? Porque no se integra, porque no se asimila, porque no es como los demás. Y muchas de esas modas son modas tontas, ya lo señalaba antes. El muchachito que se siente importante porque está vestido con el último producto que le metió en la cabeza la propaganda, que se anda exhibiendo y se siente original porque es así, y son todos iguales, se siente original porque sigue lo que hacen todos los demás. Yo recuerdo ya hace muchos años, estaba yo en Tucumán, donde hice mi primer año de seminario, y era en el momento donde había aparecido la moda de Palito Ortega. Palito Ortega, un muchacho tucumano, un muchacho de familia humilde que había hecho carrera, evidentemente en Tucumán era particularmente querido. Y un día yo llegaba a la terminal de ómnibus en Tucumán y estaba en un grupo de muchachitos de civil que los llevaban para el servicio militar. Todos más o menos de la misma edad, pero no solamente eran todos de la misma edad, sino que yo los miré y vi que había algo raro, y me quedé mirando el grupo y me empecé a reír, porque todos estaban imitando a Palito Ortega en la manera de vestir, en el peinado, y estaban allí esperando por esa cara y esa mirada tristona que tenía Palito Ortega. No sé, cada uno de ellos se sentiría importante, original, y sin embargo, ¿qué era? Era una ovejita más en el rebaño haciendo lo que hacen todos, y eso, si se quedara en esa moda tonta, no tendría tanta importancia. Pero sabemos que hay modas que llegan a veces a los jóvenes y que son mucho más graves que imitar a Palito Ortega o que imitar al último rockero que está de moda o que imitar la última forma de vestir. Porque en un momento estuvo de moda en muchos ambientes de jóvenes, estuvo de moda el ser guerrillero. Era la moda en el año 72, 73, la moda era estar metido en la guerrilla, era ser monto o era ser del ERP. Y esa moda ya no era una moda divertida, porque por culpa de esa moda, muchos muchachos y muchas chicas que a lo mejor eran buenos, generosos, que querían cambiar las cosas, que querían pelear por la justicia, fueron llevados de la nariz y terminaron muriendo en los montes de Tucumán o terminaron pudriéndose en una cárcel, mientras que aquellos que los habían utilizado y que los habían llevado de la nariz y que se habían aprovechado que en ese momento ser original, estar en la moda, estar con todos, era estar metido en eso, mientras los jefes, mientras los profesores universitarios, mientras los periodistas, mientras los políticos, mientras algunos colegas míos estaban tranquilos en sus cátedras o en sus puestos o paseando por Europa como exiliados de lujo, esos pobres muchachos, por seguir la moda,
por seguir la moda fueron a parar al matadero. Y quiera Dios que algunas otras modas que vivimos actualmente no lleven a la misma decepción. Aquella palabra o aquella frase que dice todo el mundo lo hace, y en base a lo cual uno justifica cualquier cosa. Y ojalá se justificara, como lo decía, solamente las modas tontas, porque cuando uno entra en decir todo el mundo lo hace, eso tiene consecuencias mucho más graves. Eso se dice también en la vida profesional, en la vida económica, en la vida de trabajo, en la vida de política. Todo el mundo lo hace. Yo no voy a ser el único tonto que no lo haga. Yo no voy a ser el único que no aprovecha para meter la mano en la lata cuando lo puedo hacer sin que me pesquen. Yo no voy a ser el único estúpido que no agarra una coima cuando me ofrecen una coima. Yo no voy a ser el único estúpido que no aumento los precios cuando todo el mundo los aumenta. Yo no voy a ser el único idiota que no me aprovecho, que no robo. El sentirse en la corriente, todo el mundo lo hace. Es la psicología del delincuente juvenil. Lo hicimos en patota. Ese muchacho que está metido en la patota y que con la patota se pone a insultar a la gente que pasa, o a manosear a las chicas, o que a la salida de la cancha de fútbol se pone a romper los vidrios, o se pone a asaltar un negocio, y que piensa que lo hicimos todos. Entonces, ¿quién es responsable? Fuente Ovejuna, fuimos todos, yo no. O sea, la responsabilidad del tipo que se diluye en el grupo, y eso mismo es lo que aparece tantas veces en el ejercicio de la profesión, es lo que aparece en la política, es lo que aparece en la economía. Si todo el mundo lo hace, pero yo no voy a ser el único tonto que no lo haga. Si todo el mundo miente, para trepar tenés que mentir, tenés que hacer como todos los demás, no vas a ser el único tonto que no lo haces. Si en la familia no existe la fidelidad, no existe la palabra empeñada, no existe nada, y bueno, che, todo el mundo lo hace. No hay que ser tan anticuado, el miedo de ser anticuado, el miedo de que uno lo señalen con el dedo y le diga, pero este es de otra época, pero vos todavía estás agarrado a esos tabús, ¿no es cierto? Le dicen tabú a cualquier norma moral. Ahí no, ahí la moda se va haciendo cada vez más grave. Y qué pocos son los que se atreven a plantarse contra el rebaño, a decir que no donde todo el mundo dice que sí. A ir en contra de la corriente, a aparecer como el bicho raro, a jugarse por eso, a estar dispuesto por eso a perder un puesto, a perder un trabajo, a perder una elección, a perder una posibilidad, a perder unos pesos. Qué pocos que son los que están dispuestos a plantarse. Más vale seguir la corriente, seguir la moda, seguir el rebaño y justificarse diciendo todo el mundo lo hace, vos no vas a ser el único tonto que no lo hacéis. Y todo esto es consecuencia ¿de qué? De que el hombre no piensa, sino que siente, y que los sentimientos lo llevan a la moda, y lo llevan a la imitación, y lo llevan al rebaño, le hacen perder la personalidad. No es el hombre soberano de sí mismo, el que es capaz de dominarse y de decir que no, el que es capaz de decir me gusta, pero no está bien, no lo voy a hacer, me conviene, pero es algo que no es correcto, no lo voy a hacer, me planto, y me planto en que me cueste. O aquel que diga, no, me cuesta, es difícil, me voy a jugar, me voy a arriesgar, pero lo hago porque eso es lo que tengo que hacer, porque ese es mi deber. Y esto es algo que se nos mete incluso hasta en la religión. Es algo que se nos ha metido en estos últimos años. Ese catolicismo aguado, ese catolicismo sensiblero, ese catolicismo hecho de eslogan fácil, hecho de póster, con frasecitas que suenan muy bien, pero que no quieren decir nada. Ese catolicismo que se dirige solamente al sentimiento, esa musiquita que suena en algunas iglesias transformándolas en poco menos que confiterías bailables, esa palabra amor, que confunde el amor con un puro sentimentalismo, ese catolicismo unisex, ese catolicismo de eslogan fáciles. Eso es también una fe que se dirige no como luz sobrenatural que ilumina la inteligencia y que dirige y que guía la conducta, sino que va a tocar nada más que el sentimiento, y un sentimiento que pasa. Es lo tremendo de mucha pastoral que se dirige a los jóvenes. Porque al joven que tiene a lo mejor 14, 15, 16 años, sí, esas frases bonitas le conmueven, le tocan el corazón y suenan muy lindas. Sonríe, Dios te ama, toma mi mano, hermano, caminemos juntos, todos nos amamos, todos nos queremos. Pero en ese momento de la vida fácil, pero cuando los sentimientos bonitos se pasan, cuando ese muchacho tiene que enfrentar la vida, el trabajo, la dificultad, el matrimonio, los hijos, ¿qué le vas a decir cuando te viene con esos problemas? Sonríe, Dios te ama. Si no le hemos dado un catolicismo de héroes, si no le hemos dado una columna vertebral capaz de cargar la cruz, en ese momento el catolicismo hecho de eslogan y de frases bonitas y de sentimientos lindos se viene abajo y se derrumba bajo el peso de la cruz.
Esto podemos señalarlo así precisamente como la falta de soberanía en el hombre que ha dejado de ser soberano, señor, dueño de sí mismo, el hombre que es llevado de la nariz a través de las pasiones, de los instintos, de los sentimientos, de los eslogans, de las frases que no se dirigen a la inteligencia sino al corazón, el hombre comercializado, el hombre engañado y estafado. Ahora bien, ¿qué pasa en una nación donde los hombres son así? Si el hombre no es soberano de sí mismo, no es posible hablar de la soberanía en su dimensión social. No se puede hablar de la soberanía del pueblo. Cuando hablo de soberanía del pueblo, no me refiero, lo aclaró acá no hace mucho tiempo el profesor Caturelli, no me refiero a una autoridad que viene desde abajo. La autoridad, dice la Escritura, viene desde Dios. Cualquiera que sea la forma de elección de las autoridades, la autoridad viene desde Dios. No es la función del gobernante, del que tiene una responsabilidad social, hacer lo que la mayoría quiere, sino es cumplir con su deber, es cumplir con una ley que no es solo un capricho de la mayoría, sino que una ley que está inscrita en la misma naturaleza del hombre y en la misma naturaleza de la sociedad, y una ley que le señala la voluntad de Dios. No es llevar a una nación por los caprichos pasajeros de una mayoría a lo mejor pasajera, sino que es llevar a una nación por el destino que Dios le ha señalado en la historia. Hablo de soberanía del pueblo como un pueblo que es dueño de sus destinos, que es dueño de los destinos de la patria y de un pueblo que quiere llevar a esa patria precisamente en la línea de ese destino histórico que Dios le ha señalado y que quiere llevarla así, cueste lo que cueste. Pero eso exige que en ese pueblo haya hombres soberanos. Si lo que hay en ese pueblo es nada más que hombres subvertidos, que hombres invertidos, que hombres patas arriba, que sienten pero no piensan, entonces esa soberanía no es posible. Pensemos en lo que decía de la publicidad. Y partimos señalando estas consecuencias de la publicidad de lo más elemental, ese destape que estamos viviendo. Y que lo estamos viviendo como un progreso. Es lo que se está haciendo en España. Hace pocos días veía en un diario la imagen de perfil de una señorita distraída, se había olvidado de vestirse para salir en la foto, la pobre, propaganda de una revista que se llamaba Don Juan, anunciando el destape y decía, gracias democracia. O sea, el destape es un signo de progreso. Somos como los españoles de Felipito González. Y en España la cosa entró de la misma manera. Había que estar en la moda. Los españoles tenían complejo de ser atrasados, de estar todavía atados a esas normas, a esos tabús sexuales, a ese sentido de la familia. En la España decían, hay que ponerse a nivel europeo. Y por ahí entró el destape en España, para ponerse a nivel europeo. Y en nosotros entra ¿para qué? Para ponernos a nivel español, de esta España. No de esa España que amamos y de esa España que nos dio la raza, la religión, la lengua, de esa España que vino a América con la cruz y con la espada, no de esa España, de esta España que nos duele a nosotros como en el fondo le duele a los mejores españoles. Ponernos a nivel europeo, es la imitación, es el complejo de inferioridad, es el mirar hacia afuera. Pues bien, ese destape, ¿qué consecuencia tiene en el orden social? Eso lleva a rebajar el amor, a rebajar la dignidad del hombre y sobre todo la dignidad de la mujer, que es la que más sufre en esto. Y eso destruye la familia. Y nosotros sabemos muy bien, como cristianos, que la familia es célula fundamental de la sociedad. No es un eslogan fácil. Para el individualismo liberal, la célula fundamental es el individuo. Para el marxismo es la clase social. Para nosotros cristianos es la familia, porque sabemos que el hombre se integra en la sociedad integrado en una familia. Y cuando una célula está enferma, y cuando un conjunto de células empieza a reproducirse de una manera monstruosa, ¿qué tiene ese organismo? Un cáncer. Cuando la familia se enferma y se destruye, una sociedad que sufre, eso tiene un cáncer, está afectada por un cáncer. Y eso es lo que está pasando entre nosotros, y eso es una de las consecuencias del destape, y ahí es a donde apunta el destape, la pornografía, el erotismo y el comercio de toda esta mafia, a la destrucción de la familia, destruyendo esa dignidad del hombre y la de la mujer. Yo alguna vez hablando de esto les he contado una anécdota que es cierta. Le pasó a un colega mío, sacerdote recién recibido, que entró una vez a un taller mecánico y mientras hablaba por el arreglo del auto,
se puso a fijarse en una pared y había una serie de almanaques de esos que suele haber en los talleres mecánicos con las famosas señoritas distraídas como la de antes. Y entonces lo miró y el dueño del taller lo miró y se sonrió como diciendo, mirá lo que está mirando el cura. Y entonces este muchacho le pregunta, disculpe, dice, ¿es su señora? Padre, por favor. Dice, no, ¿quién es? Dice, ¿su mamá, su hija? Pero, padre, me está insultando. Bueno, dice, y entonces, dice, si no es ni su señora, ni su mamá, ni su hija, ¿para qué lo tiene? Dice, ¿usted no pensó que esa que está en la foto o es la hija, o es la señora, o es la novia, o es la mamá de alguien? Sáquelo. Y lo sacó. Y lo sacó. ¿Qué es lo que hizo? Clases de mujeres, una para ser mamá, novia, hermanita, esposa y abuelita, y otra para divertirse. Dios no creó dos clases de mujeres. Es lo que tenemos que pensar los hombres, es lo que tienen que pensar ustedes, muchachos. Y es lo que tienen que pensar las chicas también, porque si las chicas quieren que las respeten, tienen que empezar por respetarse ellas mismas. Y ellas tienen que ser las primeras en protestar contra el hecho de que se utilice, que se rebaje el amor de esa manera y que se utilice a la mujer como un pedazo de carne que se pone en el anzuelo para vender cualquier cosa en la propaganda. El destape y la pornografía y toda esa inmundicia destruyen la familia. Si el hombre no es soberano de sí mismo en esto, una sociedad tiene un cáncer. Y tiene un cáncer que no se sabe a dónde termina. Porque se empieza con el destape en la relación sexual del hombre y de la mujer, destruyendo la familia, pero todavía el plano de la relación está ahí. Y después se termina cayendo en las peores degradaciones. Ya que estamos en cuentos, le puedo contar también lo que le pasó una vez a un alemán medio viejón, que se presenta en Alemania a la oficina de emigraciones y le dice, vengo a hacer los trámites para emigrar. Y le dicen, disculpe, dice, ¿por qué se quiere ir del país? Mire, dice, en tiempo de mi abuelo, la homosexualidad tenía pena de muerte. Dice, en tiempo de mi padre a los homosexuales los metían presos. Dice, cuando yo era joven, bueno, ya no era más delito. Dice, me quiero ir antes que sea obligatoria. Y eso es lo que pasa con estas cosas, porque podemos reírnos, pero todavía no hemos llegado aquí. En España sí ya llegaron, como han llegado en Estados Unidos, el gay power, el poder homosexual. No solamente ellos piden que los respeten o que no los metan presos, sino que ellos se sienten superiores a los otros. Uno de los eslogans que tienen las manifestaciones de los homosexuales, que ya están en España también a nivel europeo, dice, yo elegí mi sexo y usted, como diciendo, yo soy un tipo piola que elegí el sexo, vos sos un pobre infeliz que seguís con el sexo que Dios te dio. O sea, estas cosas se sabe dónde empiezan, pero no se sabe a dónde terminan, y son signo de corrupción y de degradación de un país. Porque cuando la degradación de la familia y de las costumbres han entrado profundamente en una nación, eso era el signo de la decadencia de una civilización. Y la publicidad. Nos enchufan una marca de gaseosa o de cigarrillo, decíamos antes. Pero resulta que hemos vivido las elecciones y la cosa se vuelve mucho más grave. Pensemos hasta qué punto, miren, todavía en 1973 se hizo un intento de imponer el estilo norteamericano de publicidad en las elecciones. Y fue cuando el señor Alzogaray inventó aquel candidato chamizo, creo que se acuerda, con una propaganda multimillonaria. Y sin embargo, la salud mental de nuestro pueblo, el sentido común de nuestro pueblo, supo resistir esa propaganda. Y mientras más lo bombardeaban por televisión y por todos los medios, la gente decía, pero ¿esto de dónde sacaron la guita? Y el pobre chamizo gastó una cantidad de miles de dólares por voto que no volvió a repetir el intento. Sin embargo, ahora me parece que en estos 10 años nos hemos hecho bastante más permeables para la publicidad comercial. La elección tipo norteamericana, donde lo que importan, mucho hablar de las plataformas, y los obispos decían hay que leer las plataformas de los partidos políticos. ¿Quién leyó una plataforma de la gente que votó? Aparte que si las leemos, las plataformas son todas bonitas, son maravillosas, todas, sobre todo vistas de perfil, decía el padre Castellani, son encantadoras. Pero la propaganda decía qué es lo que pensaba el señor No. La propaganda con los eslogan baratos, la propaganda con jingles televisivos. Yo una vez vi en televisión precisamente el señor Allende,
y un muchachito, un guitarrero rockero, que se lo presentaban ahí, decía que había hecho una marchita para el partido intransigente. Y la empezó a cantar delante del viejo, y el viejo lo miraba sonriente, y yo decía, pero este pobre viejo debe pensar que lo están cargando. Y después resulta que no, que adoptaron esa marchita, adoptaron ese jingle, que era un jingle que podía estar bien para vender un chicle nuevo, pero para vender un partido político, aparte quedaba ridículo, porque con las siglas del partido decía pipí, pipí, partido intransigente. O sea, el jingle televisivo. O en el mejor de los casos, ¿qué es lo que importa? ¿Importa decirnos quién es el buen señor por el cual vamos a votar? No, lo que importa es vender una imagen. Y si ahora ustedes leen esas revistas serias y eruditas por el estilo de Somos y todos esos otros semanarios que analizan el resultado de las elecciones, van a decir, lo que pasa es que la imagen de Alfonsín pareció mejor que la imagen de Luder. Luder no tenía tanta imagen como Alfonsín. Es decir, que no votamos por una persona, sino que votamos por una imagen. Es decir, votamos por lo que aparece, por lo que nos presenta la propaganda, votamos por la cáscara. Cuidado, Después no sabemos qué es lo que hay atrás de la imagen. Es cierto que ahora para mucha gente vivimos momentos de esperanza. Siempre pasa cuando cambia un gobierno, ya sea que hay elecciones o que viene un gobierno militar. Ese ciclo en que se debate el país desde hace tantos años. Cuando hay elecciones, bueno, ahora empezamos una era nueva, democracia para siempre, in secula seculorum, o después de unos años, pero lo que hace es que esperan los militares que no vienen a poner orden, y cuando viene el gobierno militar, bueno, por fin estos van a hacer las cosas en serio, y nuevamente la decepción y un círculo vicioso que no se rompe. Ahora hay un momento de esperanza, ojalá fuera así. Si amamos a la patria por encima de los partidos, no podemos menos que desearle que le vaya bien al que tenga el poder, cualquiera que sea. Ojalá que fuera así, Dios quiera que fuera así, Dios quiera que los que sospechamos un poco que no va a ser así nos equivoquemos. Lo que más quisiera es equivocarme en eso. Dios quiera que fuera así, pero cuando digo Dios quiera que fuera así, me pasa como le pasó al correntino, que le vinieron a contar que la suegra se había ido al cielo, y el correntino dijo, cosa que dificulto, chamigo. Y uno empieza a mirar las cosas y empieza a preguntarse, ¿qué es lo que está apareciendo acá? ¿Qué es lo que se está viendo? Hay demasiado surdaje reformista. Hay demasiados periódicos internacionales que hablan bien de nosotros. Los argentinos en la prensa internacional hasta hace pocos días éramos unos caníbales, ahora somos un pueblo maravilloso, somos el ejemplo para la América Latina. Y cuando hablan bien de nosotros toda esa prensa internacional y todos los órganos de la trilateral y todos los órganos de la socialdemocracia internacional y Felipito González y Mitterrand y compañía, tenemos derecho a preguntarnos qué es lo que se está viniendo. ¿Es un cambio de la dependencia que nos está por presentar otra cara, una cara europea en lugar de una cara norteamericana? Ojalá que no fuera así, pero ¿qué es lo que hemos votado detrás de una imagen que nos presenta la televisión? Y la mayor parte de la gente lo que mira es la imagen. Y la imagen que se le presenta a los jóvenes de una manera y a las mujeres de otra y a los trabajadores de otra y a los otros de otra manera. ¿De qué manera? Ese hombre que se deja llevar por la publicidad hace imposible el que vivamos un día una patria soberana. Y luego, los ídolos. Decíamos antes, el santo y el héroe. ¿Qué es lo que pasa cuando en lugar del santo y el héroe son los ídolos de la televisión y son los ídolos de las series televisivas? No hace mucho leía un estudio hecho sobre el influjo de la televisión en los niños. Un estudio sociológico, que no habría opiniones, hecho sobre un número bastante grande de niños en Buenos Aires. El promedio de televisión que mira un niño en edad escolar primaria en Buenos Aires está entre las 4 horas y media y las 6 horas. De modo que la televisión influye sobre ese niño mucho más que la escuela y mucho más que toda otra formación que ese niño recibe. Y otro de los datos tremendos que daba este estudio era el siguiente. El niño se proyecta, sobre todo sus problemas familiares y sus carencias, el niño lo proyecta en los personajes de la televisión con los cuales se identifica. ¿Y cuáles son los personajes de la televisión con los cuales se identifica la mayor parte de los niños? Los personajes de las series extranjeras. ¿Cómo podemos ser soberanos si vivimos el coloniaje cultural?
si el modelo que tienen nuestros niños son esos personajes de las series extranjeras. Si una serie como esa que se pasó en Buenos Aires, no sé si acá se pasó, yo en general no veo televisión, Dallas, donde muestra lo peor y lo más corrompido de la vida de la peor especie del capitalismo norteamericano, y esa serie televisiva era la que tenía mayor éxito. O sea, ese es el modelo de nuestros niños, esos personajes corrompidos, inmorales, sin ninguna especie de principios, para los cuales, para llevar una vida de lujo que se muestra ahí como una tentación, están dispuestos a cualquier medio, cualquier trampa o cualquier engaño. Esas series de escándalos y de divorcios y de crímenes y de bajos fondos, o esos personajes ficción, esos problemas que los viven los Estados Unidos, como el problema de los negros y el problema del racismo, pero que lo proyectan a nosotros a través de series, lo proyectan sobre nosotros. Esos son los modelos. ¿Cuáles son los modelos que reciben nuestros hijos? Precisamente por eso, la importancia que tiene el auténtico modelo, el héroe y el santo. El héroe auténtico, esa es la importancia que tiene, por ejemplo, la enseñanza de una historia verdadera, porque el niño que aprende, a veces dicen, pero los argentinos todavía vivimos discutiendo que si Rosas o que si Sarmiento, pero ¿qué importancia tiene? Guarda. Si eso fuera solamente un debate para eruditos, para historiadores, para profesores o para ratas de biblioteca, que no tuviera ninguna incidencia en nuestra vida, uno podría decir eso, no nos vamos a pelear por lo que pasó hace 100 años o hace 150 años, pero la cosa no es así. Por algo hubo quienes falsificaron la historia, por eso los liberales y los masones nos dieron una historia falsificada, porque cuando uno aprende a admirar a una persona, uno imita a la persona que admira, y si se nos ha enseñado a admirar a los próceres de la masonería, a los que han vendido la patria, a los traidores, a los entreguistas, a los hombres con mentalidad de cipayo, a los que vivían mirando hacia el extranjero, entonces en nuestras escuelas se está formando niños con mentalidad de siervos, de esclavos, de entreguistas y de traidores a la patria. En cambio, si fueran los auténticos héroes de la soberanía nacional, los que aprenden los niños a admirar desde la escuela primaria, evidentemente se estaría formando un pueblo de argentinos amantes de la soberanía y de la patria y capaces de jugarse por ellos. Pero no son los héroes, son los traidores. Por eso digo que el hombre que no es soberano en sí mismo no puede dar una patria soberana. Y más porque a través de la pérdida del sentido de la historia llegamos a otro problema, que es el desarraigo. Aparecemos como desarraigados, y un país no puede ir adelante si no es capaz de mirar hacia su pasado, como pasa en una persona. Si llega alguien al psicólogo o llega alguien al sacerdote y le dice, mire, yo tengo tal problema, quisiera que usted me aconseje, ¿qué es lo primero que hace? O el psicólogo o el cura. Bueno, a ver, cuénteme un poco su vida. Cuénteme un poco cómo ha sido su pasado para poder entender por qué a usted le pasa esto en este momento. O sea, el pasado de una persona pesa de tal manera que no podemos entender el presente si no conocemos el pasado. El progreso, digamos, solamente puede avanzar si es llevado, decía creo que Vázquez de Mella, en los brazos de la tradición. Pero si aparecemos como desarraigados, y ese desarraigo aparece en las familias, la costumbre que existe hoy tan frecuente de presentarse, sobre todo entre los jóvenes que recién se conocen y se presentan nada más que con el nombre, fulanito, Cachito, María, Juanita, el nombre, no tiene apellido, no tiene una familia, no tiene un pasado, y eso mismo pasa en la patria cuando desconocemos la historia de la patria. Puedo decirlo de una manera firme con los versos de Pemán, donde habla de la importancia que tiene para el presente de una nación mirar hacia la historia. Yo no soy luz que brilla pasajera entre nubes, ni lamento perdido en soledad, ni hoja amarilla, danzarina de otoño sobre el viento. No es una pluma en el azar mi vida, ni soy un punto solo sin medida, ni dimensión que encierra en sí mismo su ser todo agotado. Todo en mí, carne y luz, lo han amasado los muertos y la tierra, las dos manos fecundas del pasado. Yo no soy flor nacida para todos los vientos, ni camino perdido para todos los pasos.
Yo no soy pluma suelta de destinos y acasos arrojada a los aires cual despojo maldito. Yo he nacido a la sombra de un mandato infinito, de un misterio fecundo, donde en letras de estrellas mi sendero está escrito. Yo he venido a la tierra con un nombre bendito. Yo no soy hospiciano de las patrias del mundo. Tengo nombre y recuerdos y linaje y pasado. Tengo un eco de siglos conocido y amado que acompaña mis pasos y responde a mi voz. Yo soy flor de las flores de un jardín bien nombrado y mi tierra era tierra bendecida de Dios. No somos hongos nacidos después de una lluvia, después de una tormenta. Somos nacidos en una familia y en una patria que tiene un pasado y que en nuestras manos está como una herencia que hemos recibido y a la que tenemos que custodiar y transmitir hacia el futuro. Pero si somos así desarraigados, si vivimos llevados por el viento y por la moda, si nos dejamos llevar por la nivelación, por el hacer a todos iguales, igualdad, unisex, igualdad que quiere unificar a todos pero unificarlos por abajo, cortando lo que sobra, cortando lo que sobresale, unidad que quiere construir no una sociedad donde la función de la autoridad como forma de la sociedad es unificar a los que son distintos hacia un fin común, sino como una masa de ladrillos con los cuales se construye una pared, pero no una sociedad viva. Nivelación, igualación, querer eliminar las diferencias, cortar lo que sobresale, cortar lo que es más, nivelar por abajo. Aquello que decía el padre Castellani hablando de la enseñanza argentina. En las escuelas hay niños que son inteligentes y otros que son medianos y otros que son bobitos. Nosotros hemos solucionado las cosas para que no haya diferencias, haciendo programas de enseñanza para el nivel de los bobitos. ¿En cuántos campos existe esta mentalidad de igualar, de nivelar, de que nadie se asome, de que nadie se diferencie, de que todo el mundo sea rebaño? No se puede edificar una patria sobre esto. La moda es precisamente el camino para la nivelación, para la pérdida de la identidad personal, de la identidad familiar y de la identidad nacional. Ese universalismo, ese internacionalismo que es una utopía. El amor de la patria es el punto exacto entre dos extremos. Es el punto exacto que está muy por encima del egoísmo que se cierra en decir a mí me importan mis amigos y mi familia y lo demás no, la patria es mi familia grande. Pero el amor de la patria está también en el medio, entre el extremo de aquel universalismo que hacía decir alguno, mientras amo más a la humanidad, amo menos a los hombres en concreto. Nivelación. Y en la religión lo que decíamos antes, cristianos sin columna vertebral, cristianos incapaces de cargar la cruz. ¿Qué va a pasar ahora si aquellas cosas que nos señalaban los obispos como algo que había que tener en cuenta en el momento de votar, el divorcio, el aborto, el problema de la enseñanza, aparecen? Le vamos a hablar a los jóvenes católicos para decirle hay que salir a defender esto, hay que salir a defender la familia. Si lamentablemente en muchos ambientes y desde hace años a los jóvenes católicos se los ha estado castrando, diciéndoles no hay que luchar, no hay que pelear, no hay que amar a todo el mundo, todos son iguales, todos somos buenos, el amor confundido con esa sensiblería barata, y ahora les vamos a hablar de lucha, les vamos a hablar de combate. Qué cosa tremenda que es ese catolicismo, ese cristianismo falsificado, sin cruz, sin lucha, es milicia la vida del hombre sobre la tierra, dice la Escritura, y San Pablo compara la vida del cristiano a la de un soldado que lucha o la de un deportista que en la competencia corre para ganar el premio, para alcanzar la corona prometida, y San Pablo describe la vida cristiana como el buen combate, que él lo ha combatido y que porque lo ha combatido al final puede recibir el premio de las manos de Dios. ¡Qué tremendo que es esto! Que nuestra fe no sea una luz y una fuerza en estos momentos. La Iglesia tiene que ser como una roca firme, porque sobre una roca firme puede ser luz. Y cuando la Iglesia quiere convertirse al mundo, a la moda, a la corriente, a hacer lo que todos hacen, está traicionando esa misión. En medio de la oscuridad de la noche y de la tormenta en el mar, un faro es capaz de iluminar el camino de los barcos perdidos porque el faro está fijo sobre la roca. Pero si el faro se pone a bailar al compás de las olas, ¿qué pasa? Los barcos terminan estrellándose contra el acantilado. Esa es la función de la Iglesia. Y esta función es importante porque aquí hay una referencia a la soberanía de Dios. El hombre solamente puede ser soberano de sí mismo, señor de sí mismo, hombre vertical, si ese hombre está sujeto a la soberanía de Dios.
porque incluso para vivir respetando el orden natural, como nuestra naturaleza está herida por el pecado, tiene necesidad de la gracia y del auxilio de Dios. Y como los hombres, también las naciones. Y para que la patria sea soberana, tiene que comenzar por reconocer la soberanía de Dios que ha creado el orden natural y la soberanía de Cristo, que con el Evangelio está iluminando el camino que la patria tiene que seguir o que la patria tiene, por el cual la patria tiene que avanzar. Y aquí, para ir redondeando, completando el tema, nos encontramos en una especie de círculo vicioso. Señalamos esta inversión del hombre y señalamos la consecuencia que esto tiene sobre la corrupción de las estructuras. El hombre corrompido, el hombre invertido, hace que las estructuras estén más corrompidas y la estructura corrompida influye sobre la corrupción del hombre. ¿Qué es lo que tiene que haber en un programa de televisión para que ese programa tenga rating, es decir, público? Tiene que haber sexo, pornografía o estupidez. ¿Por qué? Y bueno, porque esto le gusta a la mayoría, entonces vamos a darle esto. Y entonces la televisión no es un medio de educación, sino de corrupción. Me lo decía hace años, con gran vergüenza mía, el agregado militar de la Embajada de la República Árabe Unida en Buenos Aires. Discúlpeme, pero yo acá en la Argentina no tengo televisión, porque es un desastre. Dice, en Egipto lo usamos para educar al pueblo. Y me dio vergüenza, como argentino. Esa televisión que no educa, sino que corrompe. Y porque al hombre se lo corrompe, al hombre le gusta cada vez más la inmundicia. Y entonces se produce ahí como una especie de círculo vicioso, porque las estructuras están podridas, las estructuras pudren a los hombres, y a su vez los hombres podridos hacen que las estructuras estén cada vez más corrompidas. Es lo que pasa en una profesión, donde lo común en una profesión es la cohecho, es la deshonestidad, es la trampa, es el engaño, es la mentira. ¿Cómo hace un hombre que quiere ser derecho para vivir en esa profesión? La corrupción del hombre influye sobre el ambiente social y el ambiente social corrompido influye para podrir y corromper a los hombres. ¿Cuál es la solución? ¿Que hay que cambiar primero la estructura o el hombre? ¿Que es necesario primero la patria soberana para que en ella puedan vivir hombres soberanos? ¿O es necesario el hombre soberano para que ese hombre pueda construir una patria soberana? Yo pienso que el círculo se rompe por el hombre, se rompe por una minoría de hombres que es capaz, como se dijo aquí al principio, de vivir de pie entre las ruinas, que en un mundo de corrupción es capaz de no dejarse corromper, que es capaz de aguantarse, que es capaz de decir que no a la moda y a la mayoría y a las opiniones y que es capaz de no dejarse dominar y controlar por todos esos medios de difusión que dicen la gente no piensa sino que siente, por lo tanto alimentémosles el instinto para que sean carneros y para que sean rebaño. Es necesario tener una fuerza interior capaz de resistir a eso, por un hombre, por una minoría de hombres, capaz de vivir así, de pie entre las ruinas para después cambiar las cosas. A veces se habla del cambio de estructuras como si el cambio de estructura fuera la varita mágica que soluciona todos los problemas. Pero la mejor estructura no sirve para nada si los hombres están corrompidos. Uno puede hacer un equipo de fútbol y estudiar una maravillosa técnica de juego, pero si no supo elegir los hombres y eligió 11 pataduras, el equipo no funciona. Uno puede poner una empresa y hacer un estudio de mercado y un maravilloso organigrama de organización de empresas. Pero si después no tuvo ojo para elegir los que van a trabajar en la empresa no funciona. ¿Por qué? Porque los hombres son falsos, son sinvergüenzas. Podríamos hablar mucho acerca de cuál es el mejor régimen político, pero si los hombres están corrompidos, ningún sistema político funciona. En cambio, un sistema político deficiente puede funcionar si los hombres que se encuentran allí son hombres rectos, son hombres soberanos. Por ahí es donde se rompe la estructura, por esa minoría de hombres capaz de ser soberanos de sí mismos y que en un segundo momento pueden cambiar la estructura. Son los hombres que define el padre Castellani cuando se pregunta lo que es un noble. ¿Y qué es un noble?, dijo Sancho. Difíciles de definir, señor, eso se siente y no se dice. Es un hombre de corazón, saltaron en el grupo voces por todos lados. Es un hombre que tiene alma para sí y para otros. Son los nacidos para mandar. Son los capaces de castigarse y de castigar. Son los que en su conducta han puesto estilo. Son los que no piden libertad sino jerarquía. Son los que se ponen leyes y las cumplen. Son los capaces de obedecer, de refrenarse y de ver. Son los que odian la pringue rebañega. Son los que sienten el honor como la vida. Los que por poseerse pueden darse.
son los que saben cada instante las cosas por las cuales se debe morir, los capaces de dar cosas que nadie obliga y de abstenerse de cosas que nadie prohíbe. Magnífica descripción del hombre, y eso es lo que hace falta en primer lugar, el hombre soberano. Podemos decirlo con las palabras de aquel mártir romano, Cornelio Codriano, el fundador de la Legión del Arcángel San Miguel, y que decía lo siguiente: el país muere por falta de hombres, no por falta de programas, y por esto no debemos crear programas, sino hombres, hombres nuevos, porque los hombres tal y como son hoy, educados por los politicastros e infectados por la influencia hebrea, comprometerían incluso el más espléndido programa. El mayor peligro nacional está en haber deformado, en haber desfigurado nuestra estructura de estirpe, dando vida a otro tipo de hombre, aborto moral, el politicastro que no tiene nada de la nobleza de nuestra raza, que nos deshonra y que nos mata. Y para que veamos de qué manera concebía Cornelio Codriano a estos hombres que venían a fundar ese movimiento que tantos mártires dio, bajo el liberalismo masónico primero y actualmente bajo el comunismo que oprime hoy todavía Rumania, cito 2 o 3 orientaciones fundamentales de su movimiento. En primer lugar, el desinterés. Todos los que vienen a nosotros poseen 2 características bien claras. Una, corrección espiritual. Otra, falta de interés personal. En nosotros no había nada que ganar, no había ninguna perspectiva rosada, y todos debían dar, solamente dar. Todo lo contrario de lo que hemos visto en nuestra campaña preelectoral, donde todos querían recibir y no dar, donde los hombres se peleaban en cada partido, no por servir, sino por un puesto en las listas que tuviera cierta garantía de llevar a un puesto en el gobierno. Dar, solamente dar, amor, bienes, vida, capacidad de amor y de fe. Mirad en los ojos a quienes se acerquen, y si veis brillar en ellos un pequeño interés personal, sea material, ambición, pasión o soberbia, sabed que ese no puede ser legionario. Cuando habla de la necesidad del combate, habla de la necesidad de guardar en ese combate un estilo. Toda la inteligencia, todo el estudio, todo el talento, toda la educación no nos servirán para nada si somos viles. Enseñad a vuestros hijos a no emplear jamás la vileza, ni ante el amigo ni ante el más grande enemigo, porque no vencerá, y más que derrotado será aplastado. Ni siquiera contra el villano y sus armas viles debe usarse la villanía, porque si se vence no habrá más que un cambio de personas, pero la villanía continuará existiendo. La vileza del vencido será sustituida por la vileza del vencedor, pero en sustancia la misma vileza dominará en el mundo. Las tinieblas de la vileza no pueden ser desvanecidas por otras vilezas, sino tan solo por la luz que emana del alma del héroe, llena de carácter y de honor. Y hablando de que un movimiento necesita recursos materiales, dice lo siguiente, que puede sorprendernos pero que tiene que hacernos pensar. No solo no estábamos financiados por los capitalistas, sino que aconsejo a todo el que guía un movimiento que tenga base sana, que rechace todo intento de financiamiento, si no quiere matar al movimiento mismo, porque un movimiento está constituido de tal manera que puede producir por sí solo, con la fe y el sacrificio de sus miembros, exactamente lo que es necesario para vivir y desarrollarse. Para un desarrollo normal y sano, un movimiento no tiene derecho a consumir más que aquello que pueda producir, y no puede producir más que en la medida de su capacidad de fe y como consecuencia del sacrificio de sus propios miembros. No produce suficiente, pues el camino que se abre no es el del financiamiento, sino el de la intensificación de la fe. El indicio seguro, no producir lo suficiente es una prueba de la deficiencia de la fe. No produce nada, entonces la organización está muerta o se hundirá pronto. Privada de fe será vencida por quienes la tienen. Pensemos nuevamente en las campañas electorales. Y en esto, una fuerza que es más que humana. Las guerras las vencen aquellos que han sabido atraer del éter de los cielos las fuerzas misteriosas del mundo invisible y han sabido asegurarse su concurso. Estas fuerzas misteriosas son las almas de los muertos, las almas de nuestros antepasados que también un tiempo se encontraron ligados a nuestros surcos,
que murieron por la defensa de esta tierra y que están hoy también ligados a ella por el recuerdo de su vida y por nosotros, hijos, nietos y bisnietos suyos. Pero por encima del amor de los muertos está Dios. Una vez conseguidas estas fuerzas, pesan en la balanza, nos dan valor, voluntad, todos los elementos necesarios a la victoria y nos hacen vencer. En último análisis, las victorias no dependen de la preparación material, de las fuerzas materiales de los beligerantes, sino de su facultad para asegurarse el concurso de las fuerzas espirituales. ¿Y hasta qué punto entraban, última cita, estas fuerzas? Dice Codriano lo siguiente, y lo escribe en la cárcel. Me decía, de la diversión y de la vida tranquila de sus hijos, jamás ha ganado nada una patria. De los sufrimientos, siempre ha salido algo mejor para ella. Había conseguido encontrar un sentido a nuestros sufrimientos y al mismo tiempo un sostén moral para estas horas tristes. Me he levantado, me he puesto de rodillas y he rogado, Señor, tomamos sobre nosotros todos los pecados de esta raza, acepta nuestros sufrimientos y haz que de estos sufrimientos fructifiquen días mejores para ella. Y resume lo que hemos venido diciendo con las palabras siguientes: el individuo encuadrado y al servicio de su nación, la nación encuadrada y al servicio de Dios y de las leyes de la divinidad. Quien comprenda esto vencerá aunque esté solo, quien no lo comprenda será vencido. Y nunca estamos solos, y con esto quisiera terminar, porque la patria, y tenemos que recordarlo siempre, no somos solamente los argentinos que hoy vivimos sobre este territorio de la patria. Cuando pensamos en una empresa que tenemos que llevar adelante, tenemos que mirar hacia atrás. Y cuando hablamos de la soberanía, tenemos que pensar en todos aquellos que con su esfuerzo, con su trabajo y con su sacrificio lucharon para construir la soberanía de esta patria que hoy tenemos y que se nos está deshaciendo entre las manos. Por eso, que sean nuestras palabras un homenaje a todos aquellos que en algún momento nos dieron patria, a los que cruzaron la cordillera de los Andes en las guerras de la independencia, a los montoneros criollos que enarbolaron la tacuara para defender la soberanía interior y exterior de la patria, a los que un día en la vuelta de obligado tendieron cadenas sobre las aguas del río Paraná en frente a las escuadras más poderosas de la tierra, como para custodiar la virginidad de la patria, diciendo paso cerrado por el cual no es permitido el tránsito, y defendieron con pobres baterías contra el poder de esas escuadras. A aquellos que dieron su vida en la lucha por la soberanía interior de la patria contra la subversión sin patria y sin Dios, aquellos que fueron asesinados por el odio de la subversión, cualquiera que sea el campo donde han militado, como un José Ignacio Rucci o Carlos Aqueri o el profesor Jordán Bruno Yenta. Aquellos, por último, que dieron la vida por su patria, por nuestra patria en las aguas del Atlántico Sur. Qué tremendo lo que hoy se habla de esta guerra que está tan cerca y que parece tan lejos. Y hoy solo existe interés cuando se recuerda a las Malvinas en hablar de aquello que fue cobardía, aquello que fue ineptitud, aquello que fue traición o abandono o error o falta de preparación, y parecería que nos regocijamos en eso, en revolviendo inmundicia para que el olor sea cada vez más fuerte. ¿Y eso por qué? Porque los que nos hablan de desmalvinizar, porque los corruptos y porque los traidores solo se sienten contentos con eso, con la inmundicia, con la traición, con la cobardía, con la ineptitud, con el fracaso, pero se olvidan de que junto a todas esas cosas que por supuesto existieron, también existió el honor y el coraje y el heroísmo, y hubo quienes dieron su vida y dieron su sangre, y eso no tenemos derecho a olvidarlo. Hoy mencionaba a Cornelio Codriano como un ejemplo de ese hombre soberano que lucha por la soberanía de su patria y por la soberanía de Dios, pero el hombre vertical, el hombre soberano existe también entre nosotros. Y quiero recordar, porque esto tenemos que recordarlo, no lo podemos olvidar, y el coraje hay que recordarlo con nombre y apellido. Quiero recordar una carta que muchos de ustedes la habrán escuchado, pero que tenemos que volverla una y otra vez a meditar. Y es la carta que deja el mayor Juan José Falconier a sus hijos. Y les dice, su padre no los abandona,
Simplemente dio su vida por los demás, por ustedes y vuestros hijos y los que hereden mi patria. Les va a faltar mi compañía y mis consejos, pero les dejo la mejor compañía y el más sabio consejero, a Dios. Aférrense a Él, sientan que lo aman hasta que les estalle el pecho de alegría y amen limpiamente. Es la única forma de vivir la buena vida, y cada vez que luchan para no dejarse tentar, para no alejarse de Él, para no aflojar, yo estaré junto a ustedes, codo a codo, aferrando el amor. Sean una familia, respetando y amando a mamá aunque le vean errores. Sean siempre solo uno, siempre unidos. Les dejo un apellido, Falconier, para que lo lleven con orgullo y dignifiquen, no con dinero ni bienes materiales, sino con cultura, con amor, con la belleza de las almas limpias, siendo cada vez más hombres y menos animal, y por sobre todo enfrentando la vida con la verdad, asumiendo responsabilidades aunque les cueste sufrir sinsabores o la vida misma. Les dejo muy poco en el orden material, un apellido, Falconier, adiós, ante quien todo lo demás no importa. Firma papá y después agrega, para que mis hijos lo lean desde jóvenes y hasta que sean viejos, porque a medida que pasen los años adquiriendo experiencia o tengan hijos, le irán encontrando nuevo y más significado a estas palabras que escribí con amor de padre. Estas palabras de un argentino y de un entrerriano que voluntariamente se ofreció para ir al combate y que dio la vida por la patria, nos muestran que el hombre soberano, que el hombre vertical no es una utopía, que existe entre nosotros. Y estas palabras son un testamento y una herencia no solamente para los hijos del mayor Falconier, sino para todos nosotros, porque aquellos muertos que dieron su vida por la patria nos dejan a nosotros una responsabilidad y una misión. La patria por la que ellos dieron la sangre es una patria que queda en nuestras manos, por eso no tenemos que olvidarlo. Por eso no podemos olvidar el apellido de los que lucharon y de los que murieron. Y nosotros entrerrianos no podemos olvidar un apellido como el de Zaineldín. Y nosotros entrerrianos no podemos olvidar un apellido como el del teniente Martela. O aquellos oficiales que estuvieron entre nosotros o que salieron de esta provincia. Al vicecomodoro de la Colina, al mayor Falconier, al capitán Lotufo, a De Ibáñez, a González, a Bernard, a Jiménez, a Bolsán, a Marisa, a Luna, a todos aquellos que un día dieron la vida por la patria y que para nosotros no han muerto, que para nosotros están presentes. Pero estar presente, ¿qué significa? Que no hay derecho al olvido, que hay que mirar para adelante, mirar hacia atrás para mirar para adelante, aquellas palabras de José Antonio, que Dios les dé el descanso eterno y que a nosotros nos niegue el descanso hasta que sepamos ganar para la patria la cosecha que siembra su muerte. Para ellos, para su alma, la paz. Nosotros, por la patria, adelante.